La Bell 46 derrite a los enemigos. Así es, la Bell 46 está de regreso y déjame decirte, es súper fácil de utilizar. Y si le quieres probar, vas a tener que usar el combo correcto de accesorios para que le saques el máximo provecho a todas las distancias. Pero verás, esta arma no todo el tiempo se ha llamado Bell 46. Para los veteranos de Warzone 1, la recordamos como la MP7. En la época de Verdansk, todo el mundo la estaba utilizando. Era bastante buena para cortas distancias y muchos lo utilizaban como soporte de sniper. Y si quieres andar de nostálgico, tienes que utilizar esta clase. Como primer accesorio, le vas a poner el cañón Tango 228 porque le aumenta la velocidad de las balas y el alcance. En acople ponle el Jack Slash porque te ayuda con la movilidad y el retroceso. Para la empuñadura trasera, la empuñadura Slasher Soldier porque nos ayuda con la velocidad al apuntar con la mira y el tiempo de sprintar a disparar. En culata vas a poner la culata Demo RXT que básicamente ayuda con la movilidad. Y por último, obviamente no puede faltar el cargador de 60 balas.